¿Te ha pasado que escuchas a alguien opinar sobre política, sobre una decisión social o incluso sobre algo cotidiano y tú piensas, ¿cómo puede pensar así esa persona si lo evidente es lo contrario? Bueno, pues ese choque, esa sorpresa tiene una explicación y no es solo un problema del otro, sino que es algo que nos pasa a todos y se llama el sesgo del falso consenso. Al final vivimos en un mundo hiperconectado con acceso a más información que nunca. Y sin embargo, pareciera que cada vez nos cuesta más escuchar opiniones diferentes. En redes sociales, en política o incluso dentro de nuestras familias muchas veces damos por hecho que los demás piensan como nosotros. Y cuando descubrimos que no es así, nos sorprendemos, nos enfadamos o incluso nos polarizamos aún más. Y aquí voy a traer a un psicólogo muy famoso que es Lee Ross, que es un psicólogo social que estudió un fenómeno muy interesante llamado el sesgo del falso consenso, que se trata de esa creencia que tenemos a creer los seres humanos de que nuestras propias creencias, nuestros valores o comportamientos son mucho más compartidos por los demás de lo que en realidad son. Por eso hoy quiero reflexionar contigo sobre este sesgo, sobre por qué nos cuesta tanto aceptar la diferencia y qué consecuencias tiene no solo en nuestras propias decisiones individuales, sino también dentro de la sociedad entera. ¿En qué consiste entonces el sesgo del falso consenso? Bueno, pues Lee Ross, este psicólogo social, describió este sesgo en los años 70 y descubrió que cuando tomamos una decisión o tenemos una opinión, tendemos a asumir que la mayoría de la gente piensa lo mismo que nosotros. Por ejemplo, voy a poner a continuación un ejemplo muy simple. Si decidimos ser vegetarianos, si decides ser vegetariano, puedes llegar a creer que cada vez más gente es vegetariana o que la mayoría de las personas está de acuerdo con esta elección. Si, por ejemplo, eres de un partido político determinado, puedes llegar a sentir que ese partido representa lo que piensa casi todo el mundo. Pero la realidad es muy diferente, porque lo que ocurre es que proyectamos nuestra visión del mundo como si fuera la visión general. Y eso al final crea un efecto bastante curioso, porque al final sobrevaloramos nuestro punto de vista y subestimamos la diversidad real que existe ahí afuera. Y es que curiosamente este sesgo conecta directamente con otro fenómeno, que es el pensamiento grupal, que nos viene a decir que cuando estamos dentro de un grupo, o sea, un grupo de amigos, ¿no? Una comunidad o una red social o incluso un país entero, a menudo no se cuestiona la opinión dominante. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque hacerlo genera incomodidad, básicamente, porque ir en contra del grupo puede implicar un rechazo o un aislamiento. Por eso muchas veces preferimos alinearnos con lo que la mayoría parece pensar, aunque dentro tengamos nuestras dudas. Y esto, por desgracia, empobrece nuestra capacidad de decisión y deja mucho menos espacio para el pensamiento crítico, para la reflexión individual. Y sí que es verdad que en el plano social abre la puerta a que las opiniones se radicalicen por completo, porque nadie se atreve a poner límites o a plantear matices. Y es que ¿por qué nos cuesta al final tanto aceptar la diferencia? Pues en el fondo hay una razón psicológica muy profunda. Porque cuando alguien piensa distinto a nosotros, lo vivimos como una amenaza a nuestra propia identidad. Y no solo esta persona está cuestionando una opinión, sino que está cuestionando una parte de quién creemos que nosotros somos. Y aceptar que el otro piensa diferente, al final requiere humildad y requiere soltar la necesidad de tener razón, de que nuestra visión sea la única, válida. Y eso no siempre es fácil porque al final nuestro cerebro busca certezas y busca pertenencia y busca validación y está diseñado para ello y no podemos culparnos. Lo que pasa es que la paradoja es que cuanto más nos encerramos en nuestra propia burbuja, más intolerantes nos volvemos y nos cuesta al final escuchar y terminamos empobreciendo nuestra propia visión del mundo. Y es que si miramos a nuestro alrededor, en todo el mundo, al final podemos ver este sesgo funcionando en muchos ámbitos. Por ejemplo, en política, donde cada bando suele creer que representa a la mayoría silenciosa. Lo vemos, por ejemplo, en las campañas, donde todos los partidos hablan como si ellos fueran el verdadero reflejo del pueblo. La realidad es que en sociedades diversas nadie representa a todos. Este sesgo del falso consenso que está en todos lados hace que la propia política se radicalice, porque cada bando piensa que tiene más apoyo del que realmente tiene. Y esto lleva al final a la confrontación, porque no se negocia, no se dialoga, porque si todos piensan como yo, pues ¿para qué voy a escuchar al otro? Y lo vemos en debates cada vez más extremos, donde el propio adversario no es alguien con otra visión, sino un enemigo a derrotar. También lo vemos en redes sociales, donde el propio algoritmo juega un papel muy grande aquí. Porque, por ejemplo, cuando entras a Instagram, cuando entras a YouTube, a TikTok,
lo que ves suele coincidir con lo que tú ya piensas. Y es que si te gusta un tema político, espiritual o social, el algoritmo te muestra mucho más, muchísimo más de lo mínimo. Y esto al final refuerza la ilusión de que tu punto de vista es el mayoritario, porque todos en tu propio feed piensan igual que tú. Pero la realidad es que solo es una burbuja que confirma tus creencias y te aísla al final de perspectivas diferentes. Y el problema aquí es que al final esa ilusión de consenso nos vuelve mucho más extremos. Pensamos que estamos en lo obvio, que cualquiera que opine diferente está equivocado, está desinformado o incluso va en contra de nosotros y nos ataca y es peligroso. Y así al final lo que conseguimos es que se vaya rompiendo el diálogo, la tolerancia o la posibilidad de aprender del otro. Y al final eso también ocurre en la propia vida cotidiana, ¿no? En lo pequeño, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Damos por hecho que los demás sienten lo mismo que nosotros y nos sorprendemos cuando no es así. Y si no lo sabemos manejar, al final esa diferencia puede volverse incluso un conflicto en lugar de un enriquecimiento. Así que en general el sesgo del falso consenso nos recuerda algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo, y es que no todo el mundo piensa como nosotros, y eso no tiene por qué ser necesariamente una amenaza, sino que también puede ser una oportunidad. Al final, aceptar las diferencias también nos puede volver mucho más humildes, mucho más abiertos y sobre todo mucho más humanos, y nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque cuando al final integramos distintas perspectivas, nuestra visión del mundo se vuelve muchísimo más completa. Y quizá yo pienso que uno de los grandes retos de nuestra época quizá no sea acumular más información, sino aprender a escuchar de verdad, de corazón, y reconocer que nuestra forma de ver el mundo es solo una entre muchísimas formas más, y que en ese diálogo, en esa diferencia, se esconde la posibilidad de construir un mundo mucho más libre y por encima de todo mucho menos extremo y mucho menos radical. Así que por eso, la próxima vez que pienses, seguro que todo el mundo está de acuerdo conmigo o está de acuerdo con este pensamiento, detente un momento, recuerda el sesgo del falso consenso y date la oportunidad de escuchar una voz diferente, porque puede que ahí esté el aprendizaje que necesitas en este momento.